Vale, estamos viendo lo relacionado con tareas generales de mantenimiento, ¿no? Y entonces vimos, yo lo que quería hacer hoy era un repaso rápido, ¿no? De lo que hemos hecho, de lo que vimos ayer, para que podamos hacer los laboratorios, ¿no? Primero hablamos de CheckDB. Yo les dije que CheckDB nos permitía resolver problemas de integridad de la base de datos. Integridad de la base de datos, que tenemos integridad física, integridad lógica, y cuando hablamos de integridad física, estamos hablando en que no podemos leer correctamente la información. Integridad lógica se refiere a que las páginas no están lógicamente ubicadas de manera correcta. Y esto se refiere a aquello que le comenté en relación con el diccionario que SQL Server ubica en las primeras páginas de los ficheros y que le sirven a él para localizar las páginas, que las páginas no están físicamente ordenadas una detrás de la otra, sino que él las va utilizando según las necesite, y entonces necesita una suerte de mapa para encontrarlo, ¿no? Entonces, hablamos de CheckDB, y les dije que CheckDB nos permitía hacer dos cosas. Una, chequear la integridad, decirnos si está bien o si está mal, y lo otro que nos dejaba era, lo que podíamos hacer con ella era repararla, ¿no? Les dije que CheckDB tiene una serie de opciones y se las comenté ayer. Les dije que si le decíamos with physical only, él solo chequeaba la integridad física. Esto lo podíamos utilizar si eso es solo lo que queremos comprobar. Y el utilizar esta opción implica que se va a reducir mucho la sobrecarga sobre el servidor. No va a chequear los índices, sino solamente la integridad física. ¿Ven? Aquí en el caso no index, ¿ven? No va a chequear los índices no agrupados. Esta es la que más sobrecarga, o con la que más sobrecarga vamos a tener, porque esta lo que va a hacer es que lo va a chequear absolutamente todo. ¿Ven? Como ven, vistas indexadas, índices XML. Normalmente CheckDB, cuando estamos haciendo el chequeo, lo podemos hacer online y se va a hacer sobre una instantánea que va a utilizar TempDB. Si queremos que no utilice TempDB, sino que lo haga bloqueando las tablas que ya está chequeando en cada momento, le ponemos TabLock. En cuanto a los mensajes de error, normalmente saca 200 mensajes de error, los 200 primeros. Si yo quiero que los muestre todos, pues le digo todos los mensajes de error. Casi siempre no nos interesa verlos todos, porque ya, pues imagínense, si tienen 200 mensajes de error ya mostrados, pues ya... Si es uno o dos, pues serán los 1 o 2 primeros. Si son 200, más de 200, pues imagínense, ya tenemos que... Ya sabemos que está muy mal y que tenemos que hacer alguna acción para resolverlo. Y entonces estos son los mensajes de información que va mostrando. Esto normalmente siempre se lo ponemos, porque ella cada vez que va revisando una tabla dice, en esta tabla no tengo errores, en esta no tengo errores. A mí las que no tienen errores no me interesan, me interesan las que tienen errores. Entonces es muy farragoso, con lo cual siempre le ponemos que no muestre mensajes de error. Y esto es muy importante porque este se refiere a el espacio que ella va a utilizar en TempDB. Nosotros TempDB, ya yo les he dicho que tenemos que monitorizarla constantemente, porque TempDB puede crecer desmesuradamente ante la ejecución de determinadas instrucciones, cuando queremos tablas en memoria muy grandes o lo que sea, ¿no? Tablas temporales, perdón. Entonces, este no ejecuta CheckDB, sino sencillamente nos dice cuánto espacio va a gastar en TempDB. Y nosotros ya podemos estar preparados y determinar incluso si la vamos a utilizar con TabLock o si tenemos que tener algún espacio adicional. Y lo demás es muy sencillo. Cuando nosotros ejecutamos CheckDB, ella nos va a devolver finalmente, si hay errores, uno de estos, nos va a decir una de estas dos cosas. Nos dice que ella puede reparar perdiendo datos, o que puede reparar sin perder datos. Normalmente yo les dije que si lo que nos dice es reparar perdiendo datos,
a no ser que no tengamos ninguna otra opción, no tengamos copia de seguridad o no tengamos ninguna manera de resolver el problema, pues no nos metemos en esto, porque efectivamente aquí ella lo arregla, pero lo que va a hacer es que va a quitar las filas que están, los bloques que están rotos, ¿no? Entonces, si nos dice esto, pues podemos reparar, o sea, DBCC ChaseDB, nombre de la base de datos, coma, y le ponemos esta opción, repair, perdiendo datos. Si ella aquí nos dice, no, aquí tú lo puedes hacer con repair reveal, pues entonces le pones DBCC ChaseDB, nombre de la base de datos, coma, repair reveal. Y entonces ella lo va a arreglar. Para arreglarlo, si bien esto nosotros lo podemos hacer en caliente, si vamos a repararlo ya no. Entonces, para repararlo nosotros tenemos que poner la base de datos en modo de single user. Modo single user solo puede estar conectado un usuario de cada vez. Recuerden que si dejan la base en single user y ustedes se desconectan, la base sigue en single user. Quiere decir que se puede, si te conectas tú, pues tú te conectas, pero ya los demás ya no pueden. O sea, single user quiere decir que se puede conectar solo un usuario. No yo, sino solo uno. Entonces no la puedo dejar en single user porque después, fíjense la que vamos a organizar. O sea, se va a conectar el primero que se conecte y los demás ya no. Entonces, la otra opción que tenemos con eso es Restricted User. Y ese quiere decir que solo se pueden conectar los sysadmin y los DBA. Pero esa no nos sirve para esto. O sea, solo nos sirve single user. Entonces, esta es la idea, ¿no? Luego hablamos de field factor, de los índices. Yo ya les había comentado otro día que tenemos dos tipos de índices tenemos muchos tipos de índices en SQL Server, pero tenemos dos índices que tienen que ver fundamentalmente con la optimización de las consultas, que son los índices agrupados. Solo puede haber uno por tabla, y los índices no agrupados, que puede haber hasta 999. Que los índices no agrupados son los índices que nos permitían cubrir las queries. Que si nosotros tenemos una query en la que y creamos un índice agrupado y en la clave tenemos lo que ellos utilizan en los order by, en los group by, en los where, y luego tenemos en el include tenemos las columnas que él devuelve. Ese es un índice que me cubre mi query, y esto hace que SQL Server, cuando va a hacer la consulta, cargue el índice completo en memoria, pero ya no tiene que cargar la tabla entera, sino que dentro del índice tiene todos los datos que necesita para ejecutarse. Les hablé de la fragmentación, y la fragmentación ocurre cuando nosotros hacemos muchos cambios en las bases de datos. Las páginas SQL Server empieza a hacer un proceso que se llama el split de página. El split de página lo hace cuando la página se llena. Si tú haces inserciones, hay un momento en que en que cada página o una página del índice se llena, y cuando se llena, él hace split de página. El momento en que hace split de página es un momento en que a él le cuesta. Por eso la fragmentación puede ser buena, puede ser mala, en dependencia de la utilización que estemos haciendo de la base de datos. Si la base de datos es muy transaccional, quiere decir que yo inserto, borro, actualizo mucho, pues a mí la fragmentación puede que me convenga. Porque si tengo los índices con las páginas con poquito espacio ocupado, pues él va a estar mucho tiempo insertando en esas páginas sin tener que hacer split, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo se refiere específicamente a la fragmentación interna. Las páginas no están muy llenas. ¿Cómo yo controlo que la página esté más llena o esté menos llena? Pues lo controlo con... Bueno, aquí hay una función. Esto es una función, ¿ven?, que nos devuelve la información de la fragmentación de los índices. Esta información también la podemos ver en el Management Studio. Lo que pasa es que si nosotros hacemos algún proceso automatizado y queremos obtener la fragmentación y que esto se haga de manera automática, programáticamente, no lo vamos a ver con el explorador. Necesitamos
esta función está aquí. No lo busquen en las vistas porque esto es una función. No está en las vistas del sistema, es una función. Entonces les comentaba que el porcentaje que va a quedar lleno en la página cuando él hace split se controla con un parámetro que se llama fill factor. Fill factor. Fill factor se refiere solo al nivel de las hojas, quiere decir las páginas que están por debajo, en la parte más, en la parte inferior del índice. Y entonces esto, si yo pongo por ejemplo un fill factor de 30, un 30%, pues entonces cuando él haga split va a dejar las páginas con un 30% aproximadamente de llenas y el otro espacio vacío. Si le digo que path index on, o sea, si activo ese mismo porcentaje que he establecido en fill factor es el que va a utilizar también en las páginas que no son las páginas hojas, los nodos intermedios del árbol. Entonces, esto es fill factor 70 y path index on o path index off. Que yo con los índices puedo hacer dos cosas. Puedo hacer reveal. Esto implica rehacer el índice completo. Esto requiere espacio adicional en la página y es una aplicación que nos puede costar, ¿no? Esto es típico de las de mantenimiento de fin de semana, cuando hacemos la intervención para hacer el mantenimiento de base de datos. Y tenemos a reorganizar. Son las dos opciones que nosotros tenemos para intentar resolver el problema de la fragmentación y reorganizar los índices. Reveal lo rehace completo y reorganice solo ordena las páginas que están en los nodos hoja y se hace siempre online. Esto es bueno porque fíjense que todo aquí son ventajas. ¿Ven? Esto utiliza poquito espacio en el log, se puede interrumpir y si tú lo interrumpes el trabajo que tú has hecho pues se mantiene y después cuando tú lo vuelves a ejecutar pues a partir de ahí comienza. Pero esto solo reorganiza las páginas que están en los nodos hoja, no en los nodos intermedios. Entonces lo podemos utilizar cuando el índice cuando la fragmentación es de menor que un 30%. Cuando es mayor que un 30% necesariamente pues tenemos que hacer un reveal, ¿no? Un reveal y esto nos va a resolver el problema. Hablamos de las estadísticas, ya se los comenté, que la estadística es el control que SQL Server mantiene sobre la naturaleza de los datos de cada columna. Y que si la estadística se queda desactualizada en relación con los datos que ya tiene, SQL Server se va a equivocar a la hora de utilizar los índices y de crear los planes de mantenimiento. Entonces, esto tiene que estar actualizado. Entonces, esto es una tarea que tiene que ir en los fines de semana. Y tiene que ir cada vez que nosotros hacemos una carga masiva, y tiene que ir cada vez que nosotros hacemos una modificación capital en una tabla de la base de datos. Porque puede suceder que la estadística se quede desactualizada y cuando él va a generar los planes de mantenimiento, pues se equivoca. O utiliza un índice que no tiene que utilizar, porque los datos ahora son muy densos, no son variados, o lo contrario, no utiliza un índice que tiene que utilizar, porque piensa que los datos son todos iguales. Y resulta que yo metí 1 millón de filas en que ya los datos son variados. Entonces ese índice sí que me vendría bien a mí. Entonces con esto, les pongo solo el ejemplo del índice. Esto ocurre con otros análisis que hace SQL Server a la hora de crear el plan de mantenimiento. Entonces, con esta pueden actualizar objetos en particular, una tabla en concreto. Está bien. O sea, has hecho una carga masiva en empleado, pues utilizas esta. ¿Ven? Y esta te actualiza nada más que la que tú le digas. Y esta actualiza todas las de las bases de datos. Fíjense que esta es muy lista. Yo ayer lo ejecuté y no les llamé la atención sobre esto. Pero fíjate como ella dice, cuando analizo una tabla dice, no, de esta no necesito
hacerle la actualización. O sea, no es que se pone a actualizarlas todas así, todas, no, sino sencillamente dice, no, esta no necesita, no ha habido cambio, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Vale. Y luego, por último, vimos los planes de mantenimiento. Los planes de mantenimiento es una manera automatizada de hacer jobs que llaman a paquetes de SIS, los servicios de integración, y que contienen la mayoría de las tareas que tienen que ver con mantenimiento de la base de datos, las más comunes. Ven, como chequear la integridad de base de datos, hacer reducciones, reorganizar índices, rebuild, actualizar estadísticas, limpiar historial, ejecutar un job si te hace falta que ejecute como yo con una tarea particular que tú quieras establecer, hacer copia completa, diferencial y de lote de transacciones. Entonces, estos son las tareas típicas de mantenimiento de una base de datos. Y estas están dentro del plan de mantenimiento. Yo les dije que teníamos para esto un asistente. Me voy a conectar ahora con aquí nosotros esto lo podemos hacer con el asistente, o lo podemos hacer con una interfaz que tiene y en la que tú puedes poner las tareas que tú quieras en una secuencia más personalizada. Tú tienes esto. Yo no utilicé esta primera opción que está aquí. Esta primera nos manda un editor, nos envía un editor de tareas, y nosotros ahí podemos hacer las tareas y ponerlas en la secuencia que nosotros... Ahora después voy a hablar de esto. Y entonces ven, aquí tenemos el asistente. Yo entré por aquí por el asistente. ¿Ven? Aquí lo primero es establecer la programación. Si vas a hacer una programación separada para cada uno, o si vas a hacer una programación para todas. Aquí la dice, pero establece. ¿Ven? La programación que sea. Luego, aquí tengo las tareas que tú quieres ejecutar. Y luego, ¿ven? Vamos a ir personalizando cada una de las tareas, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién tú quieres que se le ejecute la tarea? ¿Qué bases de datos? ¿Ven? Yo quiero a esta, o a todas, o a la base de datos del sistema. Ahora la otra tarea, ¿ven? Ahora voy a hablar de string, y entonces también le dices a quién tú quieres que se le aplique, o sobre quién va a recaer esta acción. Aquí donde escribir el informe. Aquí si le vamos a mandar un correo electrónico a algún operador, no tenemos ninguno porque lo vamos a ver hoy. Para que me manden un correo electrónico. ¿Ven? Y ya tengo mi plan de mantenimiento, ya está hecho. Y les decía que hay otra opción, que es esta. A mí esta opción no me gusta. ¿Ven? Esta, que es creación, no se vayan por aquí. O si se van, pues que sepan que lo que sucede es lo siguiente. Que tú vas a tener un editor donde tú vas a poder poner las tareas. Por ejemplo, yo quiero chequear la integridad de la base de datos, lo pongo como una tarea aquí directamente. ¿Ven? Entonces aquí botón derecho en esta, edit, y entonces le vas a poner las características. ¿Ven? Le dice cómo te vas a conectar al servidor, le voy a poner el número de conexión, Open to Board. Aquí le voy a decir, estoy creando la cadena de conexión para que esta tarea se conecte con el servidor en concreto, que sea. Le podía haber puesto directamente. Bueno, aquí ve. Aquí, si le digo el servidor con el que se va a conectar, va a hacer esto. Si es seguridad integrada de Windows, lo que sea. ¿Ven? Y de aquí le digo la base de datos
sobre la que va a recaer la acción, ¿no? Y entonces así nosotros vamos a ir poniendo todas las tareas, ¿no? Ponemos las tareas y nosotros dice, vale, si esto se ha hecho bien, ¿ven? Lo conectamos con esto con una flechita verde. Y entonces así, pues voy a notificar al operador, vale, pues si esto termina mal, ¿ven? Yo me voy a conectar con este. ¿Ven? Fíjense que le estoy cambiando el color, por decirlo de alguna manera, a la flechita, pero esto implica la secuencia que esto va a seguir, ¿no? ¿Ven? Entonces, aquí, ¿qué he dicho yo aquí? He dicho, yo voy a hacer chequeo de integridad de la base de datos. Si esto falla, pues notifica a un operador. Si esto termina bien, pues entonces vamos a hacer esta tarea. Aquí eso tiene un aspa en rojo porque yo no la he editado. Entonces tú le editas, le cambias las propiedades, le dices, etcétera, etcétera, y así te queda. Pero yo, cuando yo voy a hacer esto, si vamos a hacer esto no es más que un editor recortado de los servicios de integración. O sea, si tú lo que vas a hacer es un paquete, que no es más que, esto no es más que un paquete de SYS, con complejidad superior a lo que te da el plan de mantenimiento, yo sencillamente me voy al editor de Visual Studio. Y en el editor de Visual Studio ya lo haces cómodamente. Y además no están solo estas tareas, sino que están todas las tareas de los servicios de integración. Por eso, yo les recomendaba que esto no lo utilizáramos para hacerlo, pero se puede, ¿eh? No, yo no he dicho que sea, no digo ni siquiera que sea malo. Estoy diciendo que esto es mucho más cómodo. ¿Ven? Si tú te vas a hacer un proyecto, ¿ven? Me he abierto Visual Studio y entonces voy a crear un proyecto de servicios de integración, ¿ven? Como Dios manda. Y aquí, bueno, le pongo el nombre del proyecto, le pongo el lugar, le pongo en qué solución está. Y entonces van a trabajar mucho más cómodo. Después el paquete que tengan aquí lo mandan a ejecutar desde un job y ya está, ¿no? Ven aquí, ahora tenemos muchísimas más tareas, ¿no? Tenemos aquí todas las tareas. Podemos crear expresiones, podemos llamar a otros paquetes, podemos hacer llamadas a un servidor FTP, crear script, etcétera. Y además de eso, tenemos aquí por debajo las tareas de mantenimiento de base de datos y muchas más. O sea, podemos notificar operadores, transferir mensajes de error, transferir login, importante esta. Todas estas cosas están aquí. Y entonces aquí trabajas cómodamente, ¿no? Tienes todo un editor, puedes hacer depuración, etcétera, etcétera. Entonces, no, repito, no he dicho que sea malo, sencillamente digo que este es más cómodo y más completo. Y ya está, esto es lo que hemos visto ayer. Entonces pues hagan la práctica y después ya nos vemos. Continuar.